¿Cómo reconocer la sabiduría en nuestra vida? Reconocer la sabiduría en nuestra vida es un paso crucial para vivir de acuerdo con el propósito de Dios. Sin embargo, no siempre es fácil identificarla. A menudo, confundimos la sabiduría con el conocimiento, el ingenio o la experiencia, pero la verdadera sabiduría, aquella que proviene del Espíritu Santo, tiene características únicas que la distinguen y que podemos aprender a identificar en nuestra vida cotidiana. Primero, la sabiduría divina siempre se manifiesta con paz interior. Cuando tomamos decisiones alineadas con la voluntad de Dios, experimentamos una tranquilidad que no se puede explicar con palabras. Esta paz no significa que todo será fácil o que no enfrentaremos desafíos, sino que, incluso en medio de las pruebas, sentimos la certeza de estar caminando por el sendero correcto. Como dice Santiago 3:17, la sabiduría que viene de lo alto es pura, pacífica, bondadosa, dócil, llena de misericordia y de buenos frutos. Esta es una señal clara de que la sabiduría está presente en nuestras decisiones y acciones. Otra forma de reconocer la sabiduría en nuestra vida es a través de su impacto en nuestras relaciones. La sabiduría no divide ni genera conflictos innecesarios, al contrario, promueve la reconciliación, el entendimiento y el amor. Cuando somos sabios, nuestras palabras y acciones edifican a los demás, incluso en situaciones difíciles. Por ejemplo, en un desacuerdo familiar o laboral, una respuesta sabia desactiva la tensión, fomenta el respeto mutuo y busca soluciones que beneficien a todos. La sabiduría también se refleja en nuestra capacidad para ver más allá de lo inmediato. Una persona sabia no se deja llevar por impulsos o emociones momentáneas. En lugar de reaccionar apresuradamente, toma tiempo para reflexionar, buscar la guía de Dios y considerar las consecuencias a largo plazo de sus decisiones. Esta perspectiva nos ayuda a discernir entre lo que parece bueno en el momento y lo que realmente es bueno según los principios de Dios. Por último, la sabiduría siempre nos lleva hacia Dios. Si nuestras elecciones nos acercan a Él, fortalecen nuestra fe y nos animan a vivir con mayor integridad, podemos estar seguros de que estamos actuando con sabiduría. Pero si nuestras decisiones nos alejan de la oración, de la comunidad de fe o de los valores cristianos, debemos reflexionar y buscar la corrección. Reconocer la sabiduría en nuestra vida requiere un corazón abierto y una constante disposición a aprender del Espíritu Santo. No es un proceso perfecto, pero con el tiempo y la práctica, comenzamos a notar cómo la sabiduría de Dios transforma nuestras decisiones, relaciones y perspectiva. El siguiente paso en este camino es aprender a cultivar esta sabiduría, no como algo que llega de forma pasiva, sino como un don que debemos nutrir y hacer crecer en nuestra vida diaria. Ahí comienza la verdadera práctica del don de la sabiduría. ¿Cómo reconocer la sabiduría en nuestra vida? La sabiduría, ese precioso don del Espíritu Santo, no siempre se presenta con fanfarrias o señales llamativas. Es sutil, pero profundamente transformadora. Entonces, ¿cómo podemos reconocerla en nuestra vida diaria? La respuesta se encuentra en observar ciertos frutos y características que brotan de una vida guiada por este don. Uno de los primeros indicadores de la sabiduría es la claridad mental y espiritual. Cuando la sabiduría actúa en nosotros, las cosas que antes parecían confusas o complicadas comienzan a tomar forma. No significa que todas las respuestas llegarán de inmediato, pero la sabiduría nos da una perspectiva diferente, una que nos ayuda a priorizar lo que realmente importa según la voluntad de Dios. Esto se traduce en decisiones más conscientes, equilibradas y llenas de propósito. Otro signo claro de la sabiduría es la paz interior. Cuando tomamos decisiones sabias, sentimos una calma que no se basa en las circunstancias externas, sino en la certeza de que estamos actuando conforme a la voluntad de Dios. Esta paz no elimina los problemas ni las pruebas, pero nos da la confianza de que estamos en el camino correcto. Es esa tranquilidad que Jesús prometió cuando dijo, «La paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, os la doy yo». Juan 14:27. La sabiduría también se reconoce en nuestras relaciones con los demás. Una persona sabia no solo busca su propio bienestar, sino que actúa con justicia, empatía y amor hacia los demás. Esto se refleja en palabras que edifican en lugar de destruir, en decisiones que benefician al grupo y no solo al individuo, y en acciones que promueven la unidad y la comprensión. Si nuestras interacciones con los demás son más pacíficas y constructivas, es una señal de que la sabiduría está obrando en nosotros. Además, la sabiduría se distingue por su capacidad para discernir lo esencial de lo superficial. En un mundo lleno de distracciones y prioridades conflictivas,
La sabiduría nos ayuda a distinguir entre lo urgente y lo importante. Nos permite enfocarnos en lo eterno, en lugar de perder tiempo y energía en cosas pasajeras. Cuando comenzamos a valorar más nuestra relación con Dios y nuestras responsabilidades espirituales, es una clara manifestación de que estamos viviendo con sabiduría. Finalmente, la sabiduría siempre apunta hacia la verdad y el bien común. Si nuestras decisiones nos acercan a Dios, nos ayudan a vivir según sus principios y nos hacen mejores personas, podemos estar seguros de que el don de la sabiduría está guiando nuestras vidas. Por el contrario, si nuestras decisiones generan caos, conflicto o nos alejan de nuestros valores, es momento de detenernos y buscar la guía del Espíritu Santo. Reconocer la sabiduría en nuestra vida no es algo automático, requiere un proceso constante de reflexión, oración y apertura al Espíritu Santo. Y más importante aún, es necesario cultivar este don, nutriéndolo con hábitos que nos acerquen cada día más a la fuente de toda sabiduría, Dios mismo. Aquí es donde comenzamos a explorar cómo cultivar este precioso don en nuestra vida diaria. El cultivo de la sabiduría. La sabiduría, aunque es un don del Espíritu Santo, requiere ser cultivada para que crezca y dé fruto abundante en nuestra vida. Es como una semilla plantada en nuestro corazón, necesita cuidado, alimento y tiempo para desarrollarse plenamente. Pero, ¿cómo podemos cultivar este precioso regalo y hacerlo parte de nuestro día a día? El primer paso para cultivar la sabiduría es desarrollar una relación profunda con Dios. Él es la fuente de toda sabiduría, y solo a través de una conexión constante con Él podemos recibir la guía que necesitamos. Esto implica una vida de oración diaria, donde abrimos nuestro corazón a Dios no solo para pedir sabiduría, sino también para escuchar su voz. Santiago 1:5 nos recuerda: si alguno de ustedes carece de sabiduría, pídasela a Dios, quien da generosamente a todos sin reproche, y le será dada. Esta promesa nos asegura que Dios está dispuesto a otorgarnos sabiduría siempre que la busquemos con humildad. El segundo elemento clave es el estudio de la palabra de Dios. La Biblia es un tesoro inagotable de sabiduría divina, y dedicar tiempo a leerla, meditarla y aplicarla en nuestra vida nos permite entender la perspectiva de Dios sobre el mundo. Los proverbios, por ejemplo, son una guía práctica para vivir con sabiduría. Cada versículo está lleno de enseñanzas que podemos aplicar a nuestras decisiones diarias, desde cómo tratar a los demás hasta cómo manejar nuestras emociones y recursos. Además de la oración y el estudio, es fundamental rodearnos de personas que nos inspiren a vivir sabiamente. Buscar el consejo de personas sabias y espiritualmente maduras nos ayuda a aprender de sus experiencias y a evitar errores innecesarios. La sabiduría también se cultiva en comunidad, compartiendo y aprendiendo de los demás. Otro aspecto importante es practicar la reflexión y el discernimiento. Antes de tomar decisiones, es esencial detenernos, analizar las opciones y considerar las consecuencias. Preguntarnos, ¿esta decisión glorifica a Dios? ¿Es beneficiosa para los demás? ¿Me acerca más a mi propósito divino? Estas preguntas nos ayudan a alinear nuestras acciones con la voluntad de Dios. Finalmente, la sabiduría se cultiva a través de la práctica constante. Cada vez que tomamos una decisión basada en principios divinos, fortalecemos nuestra capacidad para actuar con sabiduría. Incluso los errores son oportunidades para aprender, siempre que los enfrentemos con humildad y un deseo sincero de mejorar. Cultivar la sabiduría no es un proceso instantáneo, pero es un viaje profundamente gratificante. A medida que hacemos de la oración, la reflexión y la obediencia a Dios una parte central de nuestra vida, comenzamos a ver cómo este don transforma nuestras decisiones, relaciones y perspectivas. Sin embargo, este camino no está exento de desafíos. Hay obstáculos que pueden impedirnos vivir con sabiduría, y enfrentarlos con valentía es clave para seguir avanzando. Aquí es donde exploramos los retos del próximo paso en nuestro viaje espiritual.